Máximos y mínimos. Máximos, mínimos, ¿qué más? El número crítico. Números críticos, ¿qué más? Crecimiento y decrecimiento. Sí, básicamente el análisis de la primera derivada en una gráfica, yo sé bueno, que ustedes toman en cuenta los números críticos como parte de la información, pero más debe dirigirse qué información nos da de la función. Y si lo planteamos de esa forma, escuche la pregunta, ¿qué información nos da la derivada, la primera derivada de la función? No aparece en los números críticos como información de la función. No, la respuesta es, la primera derivada me dice, me da los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Me da los puntos máximos y mínimos de la función, los valores extremos, puntos máximos, puntos mínimos de la función. Ahora, para calcular los máximos y mínimos recurro a los números críticos. Pero así como que de la función me da los números críticos, no es los números críticos, al calcular los números críticos tengo máximos y mínimos. Entonces, como que los máximos, los números críticos está como parte del procedimiento para calcular máximos y mínimos. Primera derivada me da intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Me da cuáles son los números máximos y los mínimos de la función. Básicamente esas dos cosas. Bien, ahora vamos a ver qué nos da la segunda derivada. Mire, aquí está una definición, digamos. Sea f una función diferenciable en AB. Si f' es una función creciente en AB, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba. Cuando es creciente, la función, cuando es creciente, la derivada, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba. Y cuando es decreciente es cóncava hacia abajo. Ese es un teorema que a veces se usa, pero muy poco, pero está dentro de los teoremas que están referidos mire que aquí habla de la primera derivada, no habla de la segunda derivada. Este es un teorema de la primera derivada todavía. Si la derivada es primera derivada, es creciente en AB, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba. Y si la primera derivada es decreciente, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Pero vamos a ver. Aquí pone un ejemplo, solo para que lo veamos, miren. Solo para que lo veamos así, lo que acabamos de decir. Mire, una función cuadrática que ya sabemos que es una parábola. Una parábola. Y esta parábola se abre hacia arriba porque el valor de ax cuadrado es mayor que 0, entonces abre hacia arriba. Saque la primera derivada. Sacamos la primera derivada. ¿Cómo es la pendiente de esta primera derivada, de esta función? ¿Cómo es la pendiente? Mayor que 0, entonces es creciente. Entonces, vea cómo es, entonces, cóncava hacia arriba. Eso es un ejemplo más o menos o bastante adecuado, digamos, a lo que acabamos de decir. Toma la función cuadrática como el modelo, ¿verdad? Solo para que sea más comprensible. Voy a repetir, tiene la cuadrática y ya sabemos que abre hacia arriba porque el valor de a es mayor que 0, es cóncava hacia arriba. Entonces vamos a ver si lo que dice aquí es cierto. Saca la primera derivada, dice. Saca la primera derivada. Y como la pendiente es positiva, significa que esta es una recta creciente. Entonces f' es creciente, dice en R. Entonces, si f' es creciente, entonces la gráfica es cóncava hacia arriba. Miremos el otro caso. Ya sabemos que la es cóncava hacia abajo por el valor de a, que es negativo. Saquemos la primera derivada, menos 8x más 3. ¿Cómo es la pendiente? Decreciente.
Bueno, si f' es decreciente, entonces es cóncava hacia abajo. Mira, solo para ver que lo que estamos diciendo arriba se cumple. Bien, ahora veamos qué habla de la segunda derivada. Es como que vayamos iniciando el día de hoy. Segunda derivada, que es lo que el centro del día de hoy es el análisis de la segunda derivada. Sea f una función para la cual la segunda derivada existe, o sea, la función es derivable en un intervalo AB. Entonces, si la segunda derivada es mayor que 0, es positiva, pues, para toda x en un intervalo, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba. Si es mayor que 0, cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es menor que 0 en todo el intervalo, entonces la gráfica de la función es cóncava hacia abajo. Veamos un análisis de la segunda derivada. Analizar esta función y me da una función cúbica. Saco primera derivada, números críticos de segunda derivada, vamos a sacar números críticos de segunda derivada. Este NC, SD significa número crítico de segunda derivada. Entonces saca primera derivada, 6x cuadrado menos 2x. Segunda derivada, 12x menos 2. Igual a 0, despeja y tiene que el número crítico de segunda derivada es un sexto. Analiza la segunda derivada. Es otra tabla. Coloco la segunda derivada aquí, se hace 0 en un sexto, a la izquierda es negativa, a la derecha positiva. ¿Qué me dice? Que como esta es la segunda derivada y no tengo más factores que esto, si tuviera más, entonces hiciera el producto de los factores, ¿va? Pero solo tengo uno, entonces la segunda derivada aquí es negativa antes de un sexto y después de un sexto es positiva. ¿Pero qué información me da de la función? Bueno, dice que cuando sea negativa la segunda derivada, dice que la función va a ser cóncava hacia abajo, por eso hace esta curvita hacia abajo. De la función, segunda derivada me da información de la función. Y aquí es positiva, entonces va a ser cóncava hacia arriba, como dice aquí, segunda derivada mayor que 0, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba, dice. Aquí están las dos. Bien, ahora vamos a hablar de un tema interesante que se llama, observe, punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Sea f continuo en un intervalo que contiene un número c, un punto C y f de C, un punto cualquiera va, de C y f de C, C en el intervalo, es un punto de inflexión de la gráfica de f si C y f de C, si en f de C y f de C hay una recta tangente y la gráfica cambia de concavidad en este punto. Uno más se refiere a lo último, ¿verdad? Y esto lo deja de lado, a veces no le da mucha importancia, porque lo del recta tangente lo que garantiza es que la función sea continua ahí en ese punto. O sea, si es derivable, es continua, recuérdense ustedes. Entonces, como dice, si tiene recta tangente, quiere decir que allí la función es derivable. ¿Ya? Y si es derivable, es continua. No deja otra opción. O sea, no es como continuidad y derivabilidad, ¿verdad? No digo, entonces es continua, y si es continua es derivable. No, al revés. Si hay recta tangente, me está diciendo que la función ahí es derivable. Y luego, si es derivable, es continua en ese punto. Lo que garantiza es continuidad en ese punto. Y la gráfica cambia de concavidad en este punto. Uno tiene más presente lo último. Aquí en este cambio de concavidad pasa de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Hay un punto de inflexión ahí, ¿verdad? Hay un punto de inflexión ahí en ese, donde cambia de concavidad. Bien. Si, miren esto que dice aquí, ¿ve? Si C y f de C es un punto de inflexión para la gráfica de la función, entonces quiere decir que f' de C igual 0 o f' de C no existe. ¿Se acuerdan de esa definición? Donde la derivada se hace 0 o no existe, se llama, ¿cómo se llama ese punto? Donde la derivada se hace 0 o no existe, se llama
Punto crítico. No. ¿Cómo? ¿Cómo se Punto llama ahí? crítico. Punto crítico, correcto. Entonces, los puntos de inflexión solo pueden suceder en los puntos críticos. O sea, el punto de inflexión solo puede suceder en los puntos críticos. Eso le está diciendo ahí. Si C y f de C es un punto de inflexión, dice para la gráfica de una función f, entonces significa que en ese valor, si es de 0, no existe. Ahí lo que garantiza es que el punto de inflexión solo se puede dar en el número crítico. Bien, veamos ahora la función anterior que teníamos esto, ¿se acuerdan? Aquí, ¿ves? Miren, solo copiamos la parte última. Segunda derivada negativa, entonces dice, el punto de inflexión es un sexto y f de un sexto. Porque ahí cambia de concavidad la gráfica. Cambia de concavidad la gráfica ahí. Entonces, en un sexto y f de un sexto se da el punto de inflexión. Quiere decir que es un sexto y menos 1 sobre 54. Ahora las preguntas, dice que debo lanzarle estas preguntas. ¿Todo número crítico de segunda derivada es punto de inflexión? Dice que le debo preguntar eso. ¿Todo número crítico de segunda derivada determina un punto de inflexión? Sí. No, ¿Por qué no? porque puede ser que no haya ningún cambio de signo en ese punto. Correcto, correcto. Para que sea número crítico, para que el número crítico de segunda derivada sea un punto de inflexión, es necesario que haya cambio de concavidad. Entonces, no todo número crítico de segunda derivada determina un punto de inflexión, porque puede haber un número crítico y no haber cambio de concavidad. Ya van a ver ustedes ahí más adelantito un ejemplo de eso. Si no cambia de concavidad, no es punto de inflexión. Ahora al revés, todo punto de inflexión viene de un número crítico. Eso sí, vea, lo acabamos de decir. Todo punto de inflexión viene de un número crítico. Eso sí, eso es contundente. Lo acabamos de decir aquí, vea, aquí lo dice. Vea. Bien, ahora, análisis rápido y completo de esta función. Es decir, esa misma función que analizamos la segunda derivada, ya aquí aparece con todos, primera y segunda derivada. Y aquí están las dos tablas, que es el proceso que vamos a seguir para graficar. Prácticamente es un primer ejemplo de una gráfica completa que vamos a tener. Aunque aquí está un poco denso, pero está bien ordenadito, porque mire que la gráfica tiene sus flechitas y todo aquí, ¿ve? Entonces vea esto, me dan la función. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, ver el dominio. La función tiene como dominio los números reales. Recuerden que los números críticos solo pueden suceder si están en el dominio de la función. Entonces, los números reales es el dominio de esta función. Ahora vamos a calcular los números críticos de primera especie, dice, o de primera derivada. Entonces, deriva esto. 6x cuadrado menos 2x igual a 0. Entonces, los números críticos de la primera derivada son 0 y 1/3. Aquí está, ¿ve? Ahora vean la tablita aquí, ¿ve? Esta creo que ya la hicimos. No sé si ya la hicimos. Ah, no, creo que no. Entonces viene y coloca la tabla para la primera derivada. 0 y 1/3. Y luego analiza la primera derivada. ¿Cuáles son los factores? 2x viene. 0 viene de 2x. Y 1/3 viene de 3x menos 1. A la izquierda negativo, a la derecha positivo, a la izquierda negativo, a la derecha positivo. La primera derivada estamos analizando. Entonces aquí la primera derivada, antes de 0, menos por menos da más, es positivo. Entre 0 y 1/3, más por menos da menos. Y después de 1/3, más por más da más. Entonces, cuando la primera derivada es positiva, f es creciente. Ve aquí la línea. F creciente, f decreciente, f creciente. Entonces hay un valor máximo en f de 0 y un valor mínimo en f de 1/3. Oigan bien la terminología. Los estudiantes a veces en cálculo así como que no le dan relevancia a la terminología. Hablen el lenguaje matemático. Si hablo de valor máximo,
No estoy hablando de punto máximo. El punto tiene dos coordenadas. El valor solo es un valor, es un número. Cuando digo aquí que el valor máximo es f de 0, estoy hablando de una imagen nada más, la imagen de 0. Y el valor mínimo f de 1/3. Si digo el punto máximo, diría 0 y f de 0. Si digo el punto mínimo, 1/3 y f de 1/3. El punto tiene dos coordenadas y el valor mínimo o máximo solo es un número. Entonces, máximo relativo es f de 0, mínimo relativo es f de 1/3. Calcula esos dos valores. Mire, f de 0 es 0, entonces le queda el punto máximo 0, 0. Y encuentra f de 1/3 y eso es menos 1 sobre 27. Entonces, 1/3 y menos 1 sobre 27 es un punto mínimo de la función. Bien, ahora podemos ir graficando esto de una vez. Coloco estos valores 0, 0 y menos 1 sobre 27, que es menos 0.3, 1/3 y menos 1.3. Aquí está. 0, 0. No está 1/3, que es el valor mínimo aquí. 1/3, 1/3 y menos 1 sobre 27. La gráfica está bien y los números también se ven. No está tan pequeña como para que no se vea. Mire, 1/3 y menos 1 sobre 27, que es menos 0.37. Aquí está. Y el otro valor máximo, que es 0, 0, está aquí. Estos otros puntos van a salir de la segunda derivada. Hagamos la segunda derivada. Analicemos segunda derivada. Haga cuenta y caso que si no tenemos trazada la gráfica, porque vamos en el proceso, solo tendríamos este punto 0, 0 y tendríamos este punto de 1/3 y menos 0.3. Aquí, ¿ve? Estos dos puntos tendríamos. Ahora veamos la segunda derivada. La segunda derivada es 12x menos 2. Ya tenemos el análisis anteriormente, lo acabamos de hacer aquí, ¿ve? La segunda derivada lo hicimos aquí, ¿ve? Aquí está, ¿ve? Eso mismo vamos a tener aquí, ¿ve? Número crítico, 1/6, a la izquierda negativo, a la derecha positivo, la segunda derivada negativa es positiva, la función es cóncava hacia abajo antes de 1/6 y cóncava hacia arriba después de 1/6. Punto de inflexión, 1/6 y f de 1/6, que sería igual a 1/6 y menos 1 sobre 54. Aquí ve. 1/6, que es la mitad de 1/3, 1/6 y menos 1 sobre 54. ¿Cuánto es menos 1 sobre 54? Es un numerito pequeñísimo, ¿va? No sé si está por aquí. No tenemos la imagen todavía de f de 1 sobre 54. Solo lo tenemos en número aquí. Sustituyo el 1/6 en la función original. Aquí en 2x cubo menos x cuadrado y me da menos 1 sobre 54. Bien. Coloco este punto y tengo 3 puntos ahora. Tengo este máximo, tengo este mínimo y tengo este que es punto de inflexión. Bien, tips. Les voy a dar una idea porque eso no lo dicen los libros, pero yo utilizo la segunda derivada para graficar. No me falla y es más segura para mí. Para graficar yo lo que utilizo es esta última línea, donde la concavidad. Y no me falla. ¿Por qué razón? Porque mire, solo miro que antes de 1/6, que estoy aquí en X, la función es cóncava hacia abajo. Entonces paso por el valor máximo y vuelvo a bajar y tengo la concavidad hacia abajo. Y dice que después de 1/6 es cóncava hacia arriba. Entonces pongo el punto en 1/6, en ese valor, en el punto de inflexión, y lo hago cóncava hacia arriba. Claro, antes debo de ver este intersecto en X, ¿verdad? Para saber por dónde va a pasar en X, pero si no lo tengo, no importa, como no lo piden, tendría que hacerlo así como un poco a la brava aquí, cortando el eje X en cualquier lado.
pero lo que me sirve para graficar y es efectivo es estos intervalos de concavidad. Voy a repetir, antes de un sexto, cóncava hacia abajo, pasando por el punto máximo, hago cóncava hacia abajo. Después de un sexto, cóncava hacia arriba, pasando por el punto mínimo, cóncava hacia arriba. Solo me faltaría este punto, este intersecto en X que está aquí, ¿ve? Intersecto en X, llévale 0. Y entonces sería en 0, que tenemos 0, 0 como un valor máximo y tenemos un medio aquí y está aquí el punto, un medio. Pasa por un medio. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta ahí? No, licenciado. Con la tablita de variaciones, Luis, Ajá. ¿cómo fue? Me imagino que lo hizo así como uno hace las desigualdades, ¿verdad? Puso los valores. Es idéntico. Idéntico. Ajá. Es lo mismo. Solo que debe de saber, como aquí ya estamos en otro nivel, si quiere podemos decir así, en cálculo. Entonces aquí usted debe de saber que la tabla de variación no la hace para sacar una solución de una inecuación, ¿va? Es lo único. La tabla de variación le hace para analizar derivadas. Entonces va a decir usted, bueno, aquí lo que me interesa es saber el signo de la derivada y esa derivada me da información de f. Eso es lo básico ahí. Lo que debe saber. Los signos de la derivada y qué me da y la información que me dan esos signos de la derivada para f, para la función. En la primera, ya saben, ¿verdad? Me da crecimiento de crecimiento, donde hay cambios de crecimiento están máximos y mínimos. Y en la segunda, hago lo mismo, busco los signos de la derivada y luego, ¿qué me da el signo de la segunda derivada? Concavidad. Si es negativa, cóncava hacia abajo. Si es positiva, cóncava hacia arriba. ¿Y qué más me da esa tablita? Donde hay cambio de concavidad, hay un punto de inflexión. Y eso es lo que debe de manejar. ¿Con quién tiro la gráfica? Como esos puntos los voy colocando ya de una vez en la gráfica, los voy colocando los puntos. Entonces, con esta última línea de concavidad, tira la gráfica. Entonces usted va a decir, bueno, antes de un sexto es cóncava hacia abajo. Entonces, antes de un sexto es cóncava hacia abajo, pasando por el punto máximo. Antes de un sexto, cóncava hacia abajo. Después de un sexto, cóncava hacia arriba, pasando por el punto mínimo, al revés, ¿verdad? Para arriba. ¿Cuál es el punto que queda ahí, digamos, inconcluso en caso de que no, como no lo hemos hecho? Este punto donde corta el eje X. Entonces, el intersecto en X, le doy 0 a Y y encuentro 0, 0, que ya lo tengo, y el otro es un medio. Aquí está un medio. ¿Ya? Sí, gracias. Bien. Vamos a ver, aquí tenemos más, en este no tenemos más, pero tenemos más aquí. Vamos a seguir analizando gráficas mañana. Mañana todavía vamos a analizar gráficas y tenemos un examen el 12 de noviembre. Mañana vamos a seguir en gráficas. Estas dos que tenemos aquí las vamos a analizar cuidadosamente y seguimos graficando. Y espero que ya tengan una idea sistematicen. Pues sistematizar es que, lo entiendo yo como alumno, es saber qué pasos voy a seguir en una gráfica. Yo no voy a esperar a llegar al último día y como sé que puedo ver ahí los pasos, yo me los aprendería, yo graficaría esto. O sea, las gráficas que me dan las volvería a hacer yo solo para ya tener una idea de qué pasos voy a seguir para graficar. Primero, dominio, observo dominio de la función. Segundo, números críticos de primera especie. Con esos números críticos los meto a la tabla, analizo la primera derivada, veo cómo es el signo de la primera derivada y coloco f en la última línea y veo si la función es creciente, decreciente o qué.
Si hay cambio o crecimiento, busco valores máximos, busco valores mínimos y tengo los puntos. Los coloco en el plano porque es mejor irlos colocando de una vez. Y luego voy a la segunda derivada, vuelvo a derivar, encuentro los números críticos de la segunda derivada, los coloco en la tabla, analizo los signos de esos intervalos de la segunda derivada, veo el signo de la segunda derivada, donde sea negativa, cóncava hacia abajo, donde sea positiva, cóncava hacia arriba. Y bueno, pero esa información es de la función, ¿verdad? La segunda derivada para f, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Y luego, si hay cambio de concavidad, ahí evalúo en la función original ese valor para tener un punto de inflexión. Trazo la gráfica como utilizando la última línea de la segunda derivada. Cóncava hacia arriba, trazo la línea cóncava hacia arriba, teniendo cuidado de que paso por los máximos y los mínimos, ¿va? Y ya. Cuando paso por intersectos, cuando toca un eje, debo de saber de calcular esos intersectos para precisar en qué punto toca el eje X o el eje Y, ¿verdad? Eso es todo en cuestiones de derivada. Lo que nos hace falta un poquito más de práctica y por eso vamos a seguir mañana analizando gráficas. Pero ya mañana quisiera que ustedes ya tuvieran una idea completa de los pasos para graficar. Porque eso es lo que reviso. Yo no me voy a ir a la gráfica a ver si está bonita o está fea. Yo voy a revisar tablas. Todo el procedimiento. Las tablas, los números críticos, el cálculo de los máximos, el cálculo de mínimo. Y yo no voy a solo a decir máximo tal, el punto, máximo, punto mínimo. No, voy a ver el planteamiento de así como está aquí. Todos los detalles. Eso es lo que reviso. Entonces tiene que practicar. Va a mirar la gráfica que le sale en la computadora o en el celular, pues mírelo, pero solo para corroborar. Pero yo voy a revisar los cálculos que usted haga, son los que voy a revisar. Bien, nos vamos a despedir aquí porque para no dejar inconclusas esto, y mañana las analizamos. Y nos comunicamos mañana. Suerte, que la pasen bien, que disfruten. Cuídense mucho. Gracias, Lee. Feliz día. Feliz día a ustedes. Gracias, También. feliz día. Feliz día a ustedes también. Nos vemos.